Bienvenidos amigos de Mil Vidas para la Misión, siempre es un gusto estar aquí en su canal con este programa misionero. En otras ocasiones ya hemos hablado cómo un carisma nace respondiendo a una necesidad. Así nacen los institutos religiosos, así nacen inclusive las órdenes religiosas. Responden a necesidades concretas de la iglesia en general, de la sociedad, de la población. Tal es el caso de los padres escalabrinianos o misioneros de San Carlos, como también se les conoce en otros lugares, o padres de los migrantes, como los conocemos aquí en Guatemala. A fines del siglo XIX y principios del XX, hubo millones y millones de italianos que emigraron a Estados Unidos, a Sudamérica. La cuestión era, ¿quién los acompaña espiritualmente? Hacia lugares que habrá personas que los entiendan, habrá personas que se responsabilicen de ellos en su formación religiosa. Es así que nacen estos misioneros para acompañar a los migrantes de Italia a los diferentes países de América. Sin embargo, ahora la migración es un problema muy fuerte a nivel mundial. Y gracias a Dios ellos también están creciendo como instituto porque hay jóvenes que sienten este llamado, que se sienten interpelados por este tipo de vocación y dan respuestas concretas a esta sociedad tan grande con tantos problemas. Vamos a escuchar que nos hablen ellos mismos de su propia vocación, que nos hablen de su mismo instituto y sobre todo que nos enriquezcan como iglesia. Acompáñenme. Mi nombre es Humberto Barrios, yo soy originario de una aldea del municipio de San Marcos, Cerchil San Marcos. Yo emigré aquí a la capital, pues provengo de una familia de escasos recursos económicos y bueno, a principios de los años 90 me traslado aquí a la capital de Guatemala para trabajar en primer lugar y luego para concluir mis estudios. Terminé mis estudios y mientras esto pasaba, pues participaba activamente en la iglesia, formando grupos juveniles, terminando también mi preparación en los sacramentos. Y bueno, esa es un poquito mi llegada aquí a la capital. Como decía, participaba activamente en los grupos juveniles. Había un grupo en el último que formamos con unos muchachos. Tenía una manera de vivir la experiencia de Dios, de una doble dimensión, digámoslo así, bien fundamentada, que es la vida espiritual y también el aspecto social que tiene que ver con la fe. Nos alimentábamos pues de la palabra de Dios, de la Eucaristía, pero también al mismo tiempo sentíamos que esto nos demandaba algo más, una entrega, un servicio a los hermanos en la comunidad. Yo viví en la periferia de la ciudad y pues ahí tocaba fuerte la necesidad de la gente. Mi vocación fue naciendo ahí en este grupo juvenil. Recuerdo bien que hubo una formación de parte de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado que nos preparó a este grupo juvenil para ser alfabetizadores con el énfasis en derechos humanos. Y bueno, nos prepararon y después de que recibimos la preparación, pues nos enviaron a dar las clases de alfabetización. Yo tengo bien presente que el primer grupo que saqué de alfabetizadores eran puramente señoras, 20 señoras, y recuerdo bien que el primer día que les decía, bueno, ¿ustedes por qué quieren aprender a leer y a escribir? Y una de las señoras me dijo, sí, profesor, mire, lo que pasa es de que yo quiero aprender a hacer números, a sumar, a restar, porque yo tengo un negocito allá en el mercado, vendo frutas y verduras, y pues a veces se me va, doy más de vuelto o doy menos, y bueno, recuerdo esta opinión de esta señora, ¿no? Pasó el año de que dimos estas clases de alfabetización. Cuando terminó el año,
decía, empezaron 20 y terminaron 8 personas. Y otra vez, al final, al concluir el año, esta misma señora me dijo, ¿no? Profesor, yo quiero agradecerle porque pues en este año que estuvimos aprendiendo a leer y escribir, ahora ya no me equivoco, decía, ya doy bien, ya sé bien sumar y restar al momento de vender mis verduras y mis frutas que tengo en el mercado. Bueno, yo siempre tengo este lugar, esta historia, porque a raíz de esto yo me empecé a cuestionar un poco sobre mi vocación. Yo dije, bueno, Señor, algo me estás pidiendo, si puedo servir a alguien más que necesita de mis manos, de mis pies, de mi vida para poder superarse un poco, pues yo creo que si quieres, pues aquí estoy. Estas experiencias, juntamente con otras en esta realidad, en esta circunstancia de pobreza que vivían estas personas, me ayudó bastante, me hizo sentir esta llamada al servicio de los demás fuerte, que por un momento, sí, yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero sí, a través también de la oración que fui sintiendo que el Señor me decía, por aquí es. Conocí a esta congregación a la que pertenezco, misionero de San Carlos Escalabrinianos, y en el 98 yo ingresé a esta comunidad. Los padres que vivían cerca de la casa, en la colonia donde vivía, pues me hicieron la invitación y precisamente viviendo esta experiencia de ayudar a enseñarle a la gente a leer y a escribir, me invitan ellos, y yo dije, bueno, pues como que se van juntando las piezas y algo. Y yo dije, ok, bueno, está bien, acepté la invitación. Pertenezco a esta congregación que, como decía, se llama Misioneros de San Carlos Escalabrinianos. Esta congregación pues nace en 1887, por la gracia, yo creo, de la sensibilización también del obispo de Piacenza, Juan Bautista Scalabrini, que en el año anteriores a la fundación, en la estación de Milán, yendo de Roma para Piacenza, en la estación de Milán se da cuenta de que hay un sufrimiento fuerte de la gente que sufre pobreza, que sufre un montón de carestías allá en Italia, y las encuentra ahí tiradas todas esperando que llegara el tren para que los llevara a la salida del barco. Y en ese momento él dice, siento una gran vergüenza, me da pena porque es gente nuestra y que nadie los atienda. Fue ahí donde el beato Juan Bautista Scalabrini decide fundar una congregación, dice, para darle a estos emigrantes italianos el consuelo de la fe, la sonrisa de la patria, la necesitan. Y a raíz de ese momento, de ese encuentro, él pues empieza a enviar ya misioneros a la América, que es a donde venían todos estos emigrantes, a Argentina, a Brasil, a Nueva York, y ahí fue donde ellos empezaron a llevar a cabo este trabajo. De manera pues que son 127 años que lleva de fundar esta congregación. Estamos presentes en 33 países, en los 5 continentes, trabajando con migrantes, gente que sale de su tierra por diferentes causas económicas, políticas, y bueno, estos son los destinatarios del trabajo que hacemos nosotros, con refugiados también, el apostolado del mar, y muchos otros lugares donde se trabaja con escuelas de hijos de refugiados, de desplazados. En fin, esto es el trabajo que realizamos, centros de derechos humanos, centros de estudios sobre migración. Es un campo bien amplio en el cual pues estamos trabajando dentro de la iglesia. En Guatemala pues estamos presentes aquí en la ciudad capital con la Casa del Migrante, y también el seminario donde están formando los futuros misioneros escalabrinianos. También tenemos las casas del migrante en la frontera, en Tecunumán, también la presencia en la conferencia episcopal, trabajando a nivel de la nación, de la república, con el tema de la migración en sus diferentes facetas, ¿no?
esto es, digamos, un poco la realidad, nuestra presencia aquí en Guatemala. Es una familia salvadoreña que, pues, a causa de las extorsiones, a causa de la violencia, tuvo que salir sin nada prácticamente y con lo que tenía puesto, y vinieron a pedir refugio aquí a Guatemala. De verdad que es escucharlos decir, dejar todas sus pertenencias, lo que habían hecho, habían producto de su trabajo por muchos años, lo habían abandonado así, inmediatamente, en momentos, en segundos que tuvieron que salir porque si no los mataban. Atender a esa familia, tenerla por 6 meses prácticamente en nuestra casa del migrante, tener que buscar ayuda profesional para que ellos pudieran superar un poquito esa realidad, acompañarlos, escucharlos, pues para mí fue de verdad como impactante, porque por momentos se sentían desesperados, angustiados y querían ya como decir, habían momentos tensos entre ellos mismos que decían, ¿qué hacemos? Se peleaban, decían, bueno, aquí hay que conservar la calma y ver cómo podemos arreglar. En fin, esta fue una de las historias que me impactaron, juntamente con otras de algunos africanos que no hablaban nada el español, a través de otras personas, poder entenderles el idioma nativo de ellos. Son cosas que en lo personal a mí me decía, pues, tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos con las herramientas suficientes para darles un servicio de calidad a estas personas que vienen totalmente vulnerables, totalmente desprotegidas. Entonces, a mí eso me deja así como la invitación de estar preparados en diferentes dimensiones, en diferentes aspectos, para poder dar un servicio eficiente. África, vamos a la misión. África, vamos a la misión. Surge el ideal de un hombre que quiere ser fiel al llamado de Dios desde la eternidad. Daniel Comboni, tu respuesta fue un sí. Firme te consagraste al servir. La providencia de Dios habitó en ti, dándote la fuerza hasta morir. Daniel Comboni, fuiste tú, un misionero de paz y de perdón. Conquistar el África o morir fue tu lema al descubrir. El sacrificio es igual a amor. Tu ejemplo me invita a seguir el evangelio de Cristo hasta el fin, amando a mis hermanos, abrazándome a la cruz, en oración entregarme a la misión. África, vamos a la misión. África, vamos a la misión. Fue difícil que se estableciera la misión y abandonaste todo por tu vocación. Moriste a ti y diste vida a los demás con humildad y santidad. Dijiste, Comboni, mi obra no morirá, vivirá y fruto dará hasta la eternidad. Daniel Comboni, fuiste tú, un misionero de paz y de perdón. Conquistar el África o morir fue tu lema al descubrir. El sacrificio es igual a amor.
me invita a seguir el Evangelio de Cristo hasta el fin, amando a mis hermanos, abrazándome a la cruz, en oración entregarme a la misión. África, África, vamos a la misión. África, África, vamos a la misión. África, África, vamos a la misión. No ahorraré afanes ni viajes, ni la vida para tener éxito en la empresa. Moriré con el nombre de África en los labios. San Daniel Comboni. Hermosa frase de San Daniel Comboni que hemos escuchado. Es interesante cómo los santos, los fundadores, se cruzan en el camino, se conocen, dialogan, y es el caso inclusive de Daniel Comboni con el fundador de los padres escalabrinianos, son contemporáneos. Así como Comboni con otros fundadores. Inclusive Comboni con otros fundadores tiene correspondencia, como por ejemplo con San Juan Bosco, con el fundador de los padres verbitas, etc. Bueno, ¿qué les pareció este programa, esta vocación tan específica y tan difícil? Recuerden que están acompañando a personas, familiares quizá nuestros, en ese proceso de ir a buscar nuevas tierras, buscar nuevos beneficios para su propia vida y para su familia, ya que en nuestra propia tierra no los tienen. Y como sabemos, pasan tantos peligros los migrantes cuando van atravesando de un país a otro. Y estos nuestros hermanos son los buenos samaritanos que curan las heridas, que levantan al herido, que lo acompañan, lo acogen, y ahí están con ellos. Ojalá ustedes también asuman un compromiso concreto con este instituto, apoyándolos con todos los migrantes, como les digo, seguramente ustedes tendrán también algún migrante dentro de su familia. Ahora vamos a ver a varios seminaristas que están respondiendo a esta vocación, jóvenes aquí de nuestra Guatemala, de nuestras familias, que se han sentido precisamente interpelados por este carisma tan específico. Han sentido el llamado de Dios a acompañar y, como les decía, a ser también ellos buenos samaritanos de estos nuestros hermanos. Escuchémoslos. Buenas tardes, mi nombre es Jairo Meras Flores, soy originario de Veracruz, México, tengo 28 años, llevo aquí en Guatemala aproximadamente 3 años viviendo, ¿no? Y llevo 2 años ya o 3 años ya en formación en el Seminario Escalabrini. La primera experiencia que tuve o contacto con la congregación escalabriniana fue a través de un padre argentino, llamado Francisco Pelizari, el cual me invitó y me animó a venir como voluntario, a trabajar como voluntario prácticamente aquí en Guatemala, en la Casa del Migrante. Estuve como voluntario aquí en la casa 4 meses y 4 meses en la casa de Tecunumán, en San Marcos, frontera con México, trabajando y viendo toda esta realidad con migrantes, ¿no? De paso, de tránsito y de retorno hacia Guatemala. Entonces, después de ver esta realidad, ver todo el trabajo, el sufrimiento, la angustia que pasa el migrante en su trayectoria, travesía por Guatemala y México, decidí, ¿no?, hacer algo de mi vida para ayudar a todas estas personas que sufren. Tal vez con un poquito de arena, ¿no?, con una gota se llena el mar. Entonces, recibí más formación e información de parte de este padre argentino, Francisco, y decidí entrar al seminario. En el 2012, el 18 de enero del 2012 entré al seminario junto con otros 7 compañeros, éramos 8 en total. Yo era el único mexicano, el único extranjero, ¿no?, trabajando con migrantes. Y aquí en Guatemala, ahorita estoy en el primer año de la filosofía, estudiando en la Rafael Andívar. Somos 10 los formandos que estamos yendo a recibir cursos filosóficos a esta universidad. Estamos muy contentos, muy agradecidos y muy entusiasmados de seguir con esta misión, ayudando y trabajando con el migrante.
tal? Buenas tardes, mi nombre es Víctor. Yo soy perteneciente al municipio de Chinautla. Yo nací en la aldea Las Lomas, que pertenece al municipio de Chinautla. En mi casa somos 9 hermanos y 4 varones y 5 mujeres. Pues más que todo, yo estudié diversificado y ahí fue donde empecé a tratar a unos compañeros que sacaban su diversificado en el colegio CSS, donde yo saqué diversificado. Ellos se comunicaron conmigo a través de unas fotos que vieron, ellos se pusieron de acuerdo y me mostraron un poco sobre de qué se trataba más que todo el seminario. Y fue cuando el promotor vocacional se puso de acuerdo conmigo, se comunicó conmigo y me empezó a invitar a los retiros vocacionales, pero siempre renace uno el miedo de tomar una decisión de decir, ingreso al seminario, o ¿por qué lo voy a hacer si yo creo que no soy capaz? A veces creo que no soy bien visto en los ojos de Dios, soy pecador, es lo primero que uno se cuestiona. Cuando empecé a venir a los retiros, yo venía, me divertía y solamente así pasó. Y así siguió mi carrera de diversificado. Y llegó el año en que teníamos que hacer el preseminario, el año pasado. Entonces el año antepasado que diga, porque ya estamos en el 2014. Entonces hablé con el padre y él me dijo, pues te falta un año diversificado, no puedes entrar al seminario todavía porque tienes un año diversificado. Entonces yo dije, qué alivio, porque yo no quería entrar. Se nacía en mí ese miedo. Y seguí estudiando y todo, y siempre alejando la fecha, porque yo tenía como miedo, indecisión de darle un sí al Señor. Entonces continué viniendo a los retiros, porque el promotor siempre confiaba en mí y me invitaba, entonces qué alegría. Seguía yo viniendo porque me gustaba convivir y todo. Y llegó este momento el año pasado, que dijo el padre, pues hoy sí, venía al preseminario y ahí te darás cuenta. Entonces vine yo siempre con esa incertidumbre, pero nos pasaron unos documentales de migrantes y también fuimos a visitar la Casa del Migrante, donde se ven casos lamentables, tristes de las personas que sufren. Entonces luego ahí renació un poco el llamado de Dios un poquito más fuerte, en yo dejar la comodidad de mi casa, dejar familia inclusivemente, para poder servir, para ser útil al Señor, porque yo me di cuenta que sí, yo hacía algo, yo tenía mis grupos, yo era participativo en mi comunidad, pero me di cuenta que yo podía hacer algo aún más grande, no solo por las personas de mi aldea, sino por las personas que están fuera, que sufren, que son lastimadas, por las mismas personas que son inconscientes a veces de que migrar no es un delito, sino es un derecho que todos tenemos de dirigirnos a diferentes países. Mi nombre es Ricardo David Alvisures del municipio de Palencia, departamento de Guatemala, parroquia La Resurrección del Señor. Mi familia está compuesta por 6 integrantes, de ellos somos 5 varones, 1 mujer. Mis padres aún viven. ¿Cómo nace mi vocación? Es algo que aún yo me lo pregunto. ¿Cómo ha nacido mi vocación? Porque en el transcurso uno va descubriendo cosas nuevas, cosas maravillosas que solo el Señor puede hacer. Es un deseo de servicio hacia nuestros hermanos migrantes muy grande. Como bien es una frase muy distinguida por nuestra congregación, que si no amas al migrante, no amas a Dios. O si el migrante no es tu hermano, Dios no es tu Padre. Así que es este deseo de servicio el que me ha hecho a mí estar en esta congregación. ¿Cómo la conocí? Yo servía en el grupo juvenil, en la pastoral de mi parroquia, donde el padre Román llegó y me pescó. Es así como yo estoy aquí en esta congregación. Y invito a todos los jóvenes, señoritas, que tengan ese deseo de servicio, que no esperen grandes sucesos para decir un sí generoso a Dios. Simplemente sientes el deseo de servicio, anímate, acércate a la congregación, a la hermandad que tú quieras y haz tu proceso.
Nunca te arrepentirás de lo que tú has decidido, así que adelante. Bueno, soy italiano, de la bella Venecia. Sí, ya tengo 28 años en América Latina, trabajando con los migrantes en Los Ángeles, 23 años en México y añitos aquí también en Guatemala. Una cosa que impacta llegando aquí a Guatemala es ver tanta juventud. Entonces ahí está. Y después tanta migración. Entonces nuestro carisma llega luego, sin muchos rollos a los jóvenes. Yo sinceramente toda vez que veo a un muchacho o una muchacha, para mí es un candidato a la vida religiosa y misionera. Es decir, porque por raíz del bautismo también hay esta oportunidad. Y yo veo que hay muchas inquietudes, pero están ahí calladitas bajo las cenizas. Se trata de soplar, de buscarle, de estimular a los jóvenes a ponerse en búsqueda de algo diferente de lo que siempre la sociedad propone, de una carrera, de un estudio, de un trabajo. Entonces, que se interroguen. Y cuando veo a alguien que con seriedad se pregunta ¿qué quieres Dios de mí? Entonces ahí entro más específicamente proponiendo la vida sacerdotal, la vida consagrada y la vida misionera, presentando nuestro carisma al servicio de los migrantes. Esto lo hago personalmente con visitas porque los jóvenes quieren y valoran mucho cuando uno los toma en cuenta personalmente, ¿no? Primer punto. Segundo punto, tengo una revista Jóvenes Sin Fronteras, que edito 4.000 copias y la reparto cada 2 meses a los grupos. Y después voy a los grupos juveniles, voy a las parroquias, voy a los movimientos, los retiros, y de ahí hablo del amor de Dios primero, de Cristo que vino a este mundo para darle un nuevo rumbo a este mundo. Entonces, como nosotros estamos llamados a colaborar con Cristo para que nuestra sociedad se acerque más al Evangelio. Y todo lo que comienza tiene un final, desafortunadamente, pero nos da gusto que nos haya acompañado una vez más en su programa 1000 vidas para la misión. Sobre todo que hayamos aprendido más de nuestra iglesia de Guatemala, de nuestra iglesia católica, de un carisma específico como es el acompañamiento de los migrantes. Es interesante, sobre todo porque nos sentimos interpelados, inclusive con esta vocación. Síganos acompañando, escríbanos, entren a nuestras redes, vean su programa en el Face, 1000 vidas para la misión, ahí lo pueden encontrar, lo pueden inclusive descargar y bajar y volverlo a ver, o pasarlo a sus amigos. Comuníquense con nosotros aquí en Casa con Boni, siempre será un gusto escucharlos. Hasta un próximo programa. Adiós.